Tras más de 20 años estudiando fenómenos inexplicables, Lorenzo Fernández Bueno ha reunido un equipo de investigadores para intentar esclarecer casos que siguen aún entre sombras. Son los rastreadores de misterios. La protagonista de nuestro primer caso trasciende sobre aquellos que, por la gracia de Dios, han sido escogidos para mostrar al mundo las supuestas heridas que sufrió Jesús en el Calvario. La madre, María Luisa Zancajo, no solo padeció el cáliz de los estigmas, también tuvo que soportar el tormento de un diabólico ser. Ella, como si unas manos invisibles la estuvieran levantando, y de pronto vuelve a renacer una sonrisa en ella como si hubiera resucitado. Porque en ocasiones temía por su propia vida. La noticia causó una gran conmoción. ¿Cómo era posible que alguien como la marquesa Margarita Ruiz de Liori hubiese podido realizar tamaña atrocidad? ¿Qué pretendía mutilando de aquella forma el cadáver de su hija? ¿Había alguna trama secreta detrás de todo este misterio? En esencia, se trataba de ese tipo tan conocido de la posibilidad de volver a la vida a los muertos. Y se puso a mirar por todo el apartamento y encontró una especie de tabla de cortar con un cuchillo enorme. Que había muerto de una enfermedad rápida y que la madre se había quedado con ella haciéndole una serie de amputaciones y de ritos mágicos. Algo pasa entre las ruinas de lo que antaño fue el pueblo tarraconense de la Musara. Según la leyenda, una maldición cayó sobre el lugar al profanarse la tumba de una bruja. Aseguran que quienes desaparecen van a parar a un lugar que se encuentra en otra dimensión y que a veces unos extraños seres se pasean entre sus ruinas. Se perdió, se perdió. Lo que perdió fue realmente el tiempo. Han oído muchas veces el sonido de las campanas de la torre de la iglesia, pero si lo ves, la torre que no tiene campana. Es la posibilidad de que sea la puerta a otra dimensión. Estas son unas imágenes únicas que muestran el dramatismo con el que en ocasiones se puede vivir la fe, posiblemente sin ni tan siquiera desearlo. Son estigmas, sufridos años atrás por una monja española que ahora, más de medio siglo después de su muerte, podría estar a punto de aumentar su leyenda. En octubre de 2010 se abrió la causa de canonización de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, fundadora de las Misioneras de la Caridad y la Providencia, proceso que concluyó el pasado 28 de enero de 2012 tras 3 años de intenso estudio por parte de la diócesis de Albacete. Ahora que a punto está de ascender a los altares, su historia retorna al presente con fuerza. Y es que su vida, dedicada por completo al prójimo, estuvo rodeada de una sucesión constante de hechos extraordinarios. Se llamaba María Luisa Zancajo, y es posible que sea la última estigmatizada de la cristiandad. En la localidad albaceteña de Ellín se desarrollaron los acontecimientos, y allí es precisamente donde nos dirigimos para conocer lo que sucedió realmente. En Ellín pasó los años más importantes de su vida la hermana María Luisa Zancajo, ayudando a los vecinos del deprimido barrio de Las Cuevas, y cuentan sus biógrafos que su estancia en este lugar estuvo marcada por el sufrimiento y los fenómenos extraordinarios. Por todo ello, bien merece la pena que conozcamos algunos pasajes de la existencia de esta mujer verdaderamente fascinante. Que estamos ante una monja que aglutinaba en sí misma toda una vida extraordinaria, una vida de sufrimiento. Nace en un pequeño pueblo de Ávila, una mujer paralítica desde los 2 años. Una enfermedad que marca toda su vida, que es la poliomielitis, y que la mantiene ligada a las muletas hasta los últimos días de su vida. Entonces, el sufrimiento de esta niña, porque tenía muy poquitos años, es muy grande, y ella dice que empieza a comunicarse con Jesús, que Jesús le anima a que aguante ese dolor, y ella pues así lo hace, y lo hace con amor, hasta tal punto de que la familia y las personas que estaban alrededor de la niña dicen que ella no aprende a leer, y la cría además manifiesta que quien le enseña a leer es Jesús. Tuvo revelaciones desde muy temprana edad. Tanto la presencia de Jesucristo como la de la Virgen era una constante. Ella describía con pelos y señales todo este tipo de mensajes y de visiones, y uno de ellos la obligaba de alguna manera a crear una congregación destinada a los más pobres. Con 30 años funda en Madrid su primer colegio, asilo y hospital religioso, y es allí donde comienzan a producirse los prodigios.
una de las hermanas pues la invitaron a comer y resulta que habían puesto algarrobas y después cuando se pusieron a comer resultaron que no eran algarrobas, eran lentejas y lentejas finas, buenas. Y le preguntaron ¿dónde las han comprado? Y dijeron no, si eran algarrobas y ahí se quedó. Y con el dinero también otra vez me pasó que me mandaron a comprar y cuando llegué a casa llevaba la compra y el dinero. Y yo había pagado en todos los puestos que había comprado. Entonces me dijeron, no es posible, no es posible. Digo, sí, yo he pagado en todos los sitios. Y iba con el dinero y la compra. Y en 1950, María Luisa, sufriendo en silencio los extraños acontecimientos que parecen estar poniendo su fe a prueba, llega a la localidad albaceteña de Ellín. En este deprimido barrio de las Cuevas, dará rienda suelta a su vocación de ayuda a los más desfavorecidos, intentando esquivar la mirada de un siniestro personaje que aparece sin previo aviso y que intentará hacer de su vida un infierno. A la madre el Señor le manifestó o lo trajo aquí a Ellín, porque Ellín vino de una manera prodigiosa. Una nevada que hubo en Madrid, no hubo colegio y desapareció la madre de la casa y apareció aquí en Ellín. Miraron en la habitación de la madre María Luisa, puesto que no había bajado al desayuno. La madre había desaparecido. A todo esto, esta mujer llegaba a esta estación y con un señor que le llaman de apodo el Calcetines, la llevó al párroco. El párroco dio, monja, ¿qué hace usted aquí? ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Por qué ha venido aquí? La monja no tenía ni idea de por qué había venido allí. El tiempo, más adelante, le daría la razón del por qué había venido allí. Entonces es cuando ya vimos o vieron que era necesario abrir una fundación aquí, porque era el lugar más pobre, ciertamente. Los fenómenos que se dan en la Madre María Luisa pues son los típicos de un personaje místico, de la altura de Santa Teresa de Jesús. Ella dice que 7 querubines le clavan sus espadas de fuego en el corazón. Esto lo sufre durante varias veces a lo largo de los últimos años. Lógicamente, el que más llama la atención es el fenómeno de la Pasión de Cristo, donde ella pues sufre los estigmas en los pies, en las manos. De todos estos sucesos, ciertamente insólitos, hubo muchos testigos, especialmente las hermanas de la congregación que ella misma fundó. Pero si hubo uno que destacó por encima del resto, fue el padre Manuel Soria. Él fue su director espiritual, su confesor y el testigo de esos últimos años donde se produjeron todos los prodigios alrededor de la Madre María Luisa. En uno de esos septenarios en que la Madre María Luisa recibe las punzadas de las espadas de fuego, el padre Manuel Soria más o menos hace un cálculo de dónde podrían estar las empuñaduras de las espadas y le pasa la mano por encima y ella hace un gesto de dolor, teniendo los ojos cerrados, como si realmente estuvieran tocando esos puñales que estaban clavados en el corazón. El padre Manuel Soria fue tomando nota de todos los prodigios, de todos los fenómenos sobrenaturales, y estamos hablando de arrobamientos, del don de lenguas, de la presencia del calvo, de bilocaciones, de levitaciones. Hace ya mucho tiempo el padre Manuel Soria invitó a un amigo y a mí a enseñarnos algo que no había visto nadie o muy poca gente, ¿no? La pasión que sufría y que vivía la Madre María Luisa los viernes de Dolores en los últimos 5 años, y puedo decir simplemente que son imágenes que no olvidaré jamás y que bueno, realmente de alguna manera cambiaron mi vida. En esa película muda de 20 minutos ves esos gestos de sufrimiento que esta mujer está teniendo, como mana sangre tanto de su cabeza como de sus manos. La aparición de estigmas está bastante bien documentado y aunque pueda resultar sorprendente para aquellas personas que no creen en ello, pues sí que existen. Pueden ser, aunque pueda parecer mentira, autoinducidos y en un momento determinado, en personas con un control muy particular sobre su propio cuerpo, pueden aparecer heridas que se asemejen o que sean interpretados como estigmas. Se veían los estigmas, tanto en los pies como en la mano. A mí me llamó muchísimo la atención el poder observar la llaga del costado, una llaga que no se cerró en ningún caso a lo largo de los últimos años. Hay otra imagen que también me impresionó muchísimo y es el hecho de que en un momento dado la Madre María Luisa, hablando con el ángel de la guarda, le pide por favor que le ayude a incorporarse y en ese momento se ve la imagen como la Madre María Luisa se levanta formando un ángulo de 45 grados y en esta posición está unos 10 minutos sin que nadie la sujete. Recordemos que ella era paralítica, que ya le costaba muchísimo levantarse de la cama, pero en un momento dado de esa filmación, ella, como si unas manos invisibles la estuvieran levantando, se levanta de ese lecho en el que está sufriendo la pasión y muerte de Jesucristo,
sin mostrar ningún tipo de sufrimiento ni de esfuerzo. Ella decía que era su ángel de la guarda, el que la ayudaba a levantarse. No sé si los telespectadores se imaginan el esfuerzo de abdominales que hay que hacer para mantener esa postura, y más teniendo en cuenta que supuestamente estaba sufriendo, ¿no? Llega un momento en que parece que fallece, la cara se le desfigura totalmente y de pronto vuelve a renacer una sonrisa en ella como si hubiera resucitado. Su prodigiosa aparición en Hellín fue uno más entre los numerosos casos en que María Luisa parecía desaparecer de las habitaciones o era vista en varios sitios a la vez. El padre Manuel Soria estaba con la madre María Luisa en Carcagente y a esto le llaman desde Madrid diciendo que, bueno, ¿cómo es que la madre María Luisa estaba en Madrid y no habían avisado? Hay varios testigos que la vieron presencialmente. No estamos hablando de una visión lejana, de alguien que se podía parecer a la madre María Luisa, sino que los testigos de un sitio y de otro aseguraban que en ese mismo momento la madre María Luisa estaba con ella. Lógicamente la sorpresa del padre Manuel Soria fue mayúscula porque tenía a la madre delante y era imposible que a la vez pudiera estar en Madrid. En Carcagente, la madre María Luisa está con Sor Ángeles Luján. En ese momento, Sor Ángeles Luján le entrega una medalla de la Milagrosa y en ese momento, en el momento que se la entrega en la mano a la madre María Luisa, aparece automáticamente en la mano de la madre María Luisa que está en Madrid. Una vez que se produjo, el padre Manuel Soria tuvo la delicadeza y el detalle de ponerse en contacto con todos los testigos, a anotar todo lo que dijeron y está todo registrado y certificado en los archivos de la congregación. Pero la madre María Luisa era víctima de una terrible pesadilla, de algo que los expertos definen como sugestión diabólica. Y es que, por lo visto, la monja abulense recibía ataques diabólicos por parte de un ser que ella misma denominaba el Calvo para evitar pronunciar su verdadero nombre. Ella relata experiencias tremebundas, que generaba humo negro, que la daba unas palizas y unas somantas de palos tremenda. Pues la madre María Luisa no solamente se peleaba con el Calvo, sino que recibía unos golpes que el padre Manuel Soria llegó incluso a constatar que le producían moratones en el cuerpo. Se sentía realmente traumatizada porque en ocasiones temía por su propia vida. Ella decía que cuando se peleaba con el Calvo estaba en el infierno, estaba acompañado de otras entidades también diabólicas, el habitáculo se llenaba de humo negro que luego desaparecía de repente o olía a azufre. Pero no todo fue sufrimiento, puesto que la madre María Luisa, a decir de los testigos, también tuvo momentos de éxtasis y de comunión con Jesucristo, e incluso con la Madrecita, que era como ella denominaba cariñosamente a la Virgen María. Uno de los fenómenos no tan conocidos, que son pañuelos quemados. Incluso un hábito está quemado, como consecuencia del fuego interno que ella exhalaba. Ella se sentía a veces en una especie de éxtasis, con unos calores tan tremendos que para evitar esa especie, vamos a llamarlo, de sofocos espirituales, ponía un pañuelo en la boca y ese mismo pañuelo quedaba chamuscado, quedaba quemado, y así hay testimonios y yo los he visto. Clarividencia también es un fenómeno que se dio en varias ocasiones. La madre María Luisa recibe el mensaje de avisar a un sacerdote de un convento de Madrid y decirle que, bueno, que ese sacerdote va a fallecer a los pocos días y que tiene que arrepentirse de los pecados. Imaginaros cómo se puso el sacerdote: pero ¿quién es usted? Pero usted me está tomando el pelo. Y claro, la madre María Luisa le dio pelos y señales de su vida, con lo cual el padre, este sacerdote, tuvo que reconocer que efectivamente había pecado, se confesó, se arrepintió de sus pecados y parece ser que efectivamente a los pocos días falleció. Era una mujer que era mística, pero al mismo tiempo era una mujer muy del mundo. O sea, muy real, se metía con todos. Y así se desarrolló su vida, trabajando para los demás. Su sufrimiento fue extremo, pero los prodigios que realizó fueron extraordinarios. Tras una vida dedicada al prójimo, María Luisa Zancajo falleció en Madrid el 5 de junio de 1954, a los 42 años. Su cuerpo descansa en el interior de este convento, venerado por las hermanas de la Orden y por los miles de fieles que cada año acuden hasta este lugar para rendirle culto. Bueno, ella fallece como consecuencia de su debilidad general. Cuando el padre Manuel Soria le pregunta por qué cree que va a morir, y la madre María Luisa le dice: porque he experimentado que estoy preparada para la virtud de la mansedumbre.
En el proceso de nuestra fundadora estamos en la primera fase, que es para llegar a la beatificación. Nosotras en el proceso de la Madre María Luisa hemos aportado todo, no hemos querido ocultar nada, porque es parte de su vida. Y entonces la Iglesia llegará a su momento en que estudiará esos fenómenos místicos. Esto se ha tenido bastante oculto porque la misma Madre no los quería. El Señor se los daba. Cuando sabes perfectamente que todo lo hacía para favorecer a los más necesitados, no hay que quedarnos solo con lo que yo llamo los efectos especiales, sino que hay que quedarnos más con lo que ella era, con su esencia, con esa bondad natural que tenía y con independencia de que uno sea cristiano. Desde luego hay personas que sí merecen la santidad, una es esta mujer. Yo creo que no hay dudas de que este personaje pues, es un personaje que seguramente ahora todavía no es muy conocido, pero seguro que estará a la altura de la Santa Teresa de Jesús, seguro. Llegados a este punto es difícil concluir si nos encontramos ante un fenómeno puramente físico, desencadenado por una fe extrema, o por el contrario la explicación a estos sucesos hay que buscarla en causas menos normales. Esta segunda opción, seamos sinceros, da miedo. Porque la maldad que destila es tan extrema como los supuestos fenómenos paranormales que se producen. ¿Quién sabe? Quizás para que el resto de la humanidad continúe por senderos equivocados, es necesario que gentes así se sacrifiquen por todos. Hasta el día en el que, en vista de nuestro agradecimiento, dejen de hacerlo. Y entonces, ¿quién sabe? Esta portada del mítico periódico El Caso dio la vuelta al mundo. El caso de la mano cortada, titulaban, ocupando toda la primera plana. Porque aquel suceso no era uno más. La crudeza con la que se habían ensañado con el cuerpo de la víctima indicaba que en aquella masacre había un evidente orden y concierto. Pese a su repercusión, el caso dejó muchos cabos sueltos. Cabos que están siendo atados ahora por un grupo de investigadores que se han lanzado a la búsqueda de respuestas. Y es que esta es tan solo una pequeña porción de una historia que jamás debió de ocurrir. Y es que, además, la protagonista indiscutible de esta investigación fue una dama de la alta burguesía, sin duda una de las mujeres más enigmáticas del siglo XX. Se llamaba Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante y baronesa de Alcajalí, y vivió en esta casa de la calle Princesa número 72, en el centro de Madrid. Aquí cometió el más terrible de los actos, mutilar a su propia hija. Y la cuestión es, ¿por qué lo hizo? Al parecer, ritos de una religión aprendida en el norte de África, en los viajes que había hecho la marquesa de Villasante, y que, en esencia, se trataba de ese tipo tan conocido de la posibilidad de volver a la vida a los muertos. Su padre estaba muy interesado en todo lo que era el esoterismo, entonces él hizo muchos estudios y claro, tenía todos estos libros en su casa y evidentemente pues Margarita los miraba, los leía, con lo cual todo este pensamiento que él tenía de alguna manera llegó a ella. La sociedad madrileña, poco acostumbrada a que sus clases altas bajaran a los infiernos, quedó completamente conmocionada al conocer una historia que se antojaba plena de claroscuros. La hija de Margarita estaba muy enferma y ella fue al apartamento de la madre y allí muere. Una vez que muere, la madre básicamente cierra esa habitación y se queda con el cadáver, pospone el velatorio durante 2 días y algo raro allí ocurre. Y se presentó allá Luis Segui Ruiz de Liori, hijo de la marquesa de Villasante, y que quería denunciar un caso extraño que estaba pasando en su casa. Y el hermano tiene sospechas porque la madre hacía todo tipo de cosas raras. Cuando él está allí en el velatorio, que no le permiten entrar, él encuentra una sopera con las cabezas de unos perros. Decía que su hermana Margot había muerto hacía 3 o 4 días y que su madre se había encerrado durante 2 noches en el cuarto, en el dormitorio, con la difunta, que había dormido allá, que a los hijos los había alejado en la casa y sospechaban que algo raro había pasado. Cuando finalmente enterraron a la hija, él volvió a la casa y se puso a mirar por todo el apartamento y encontró una especie de tabla de cortar con un cuchillo enorme. Y él dijo, algo ha hecho mi madre con mi hermana. Y entonces eso es cuando él se fue a denunciar. Su hijo mayor le decía a la policía que había mutilado el cadáver de Margot, su hermana, que había muerto de una enfermedad
rápida y que la madre se había quedado con ella haciéndole una serie de amputaciones y de ritos mágicos. Una vez que denunció, se decidió que había pues que entrar en la casa y ver a ver si, bueno, pues si había algo. En un dormitorio encontraron una lechera de aquellas que antes se utilizaban para guardar la leche a granel, que eran de plástico y de latón, con una mano flotando, con los dedos hacia arriba, con unas uñas muy cuidadas. La muñeca había sido seccionada, pero perfectamente. Eso lo tiene que haber hecho un cirujano o algún especialista con buenos conocimientos de anatomía. La censura de la época provocó que el director del caso no pudiera escribir la primera página con la foto de la lechera con la mano flotando en el líquido en el que fue encontrada por la policía. Era tarde y el fundador del caso, por temor a perder los correos de autobuses, de ferrocarril, pidió una holandesa y escribió a prisa y corriendo: el misterio de la mano cortada. Y así es como se tiró el ejemplar. En el interior las fotografías seguían siendo las mismas. Y fue tal impacto que a la mañana siguiente las calles de Madrid aparecieron con cantidad de lecheras de estas, de plástico y latón, abandonadas por las aceras, por las esquinas, porque era tal la impresión que esa lechera con esa mano flotando en una solución de alcohol había producido al público de Madrid. Los medios dieron debida cuenta de la terrible noticia, y fue entonces cuando, tras inhumar el cadáver, empezaron a salir los datos más escabrosos. Como había sido enterrada, hubo que hacer una exhumación y los forenses reconocieron todo el cuerpo de la chica que había fallecido de un cáncer. Estaba con la mano derecha mutilada, cortada, con un bisturí, en un trabajo muy bien hecho de alguien que sabía la medicina suficiente para hacer algo así. También descubren que le falta un trozo de la lengua y que también le han sacado los ojos a la hija de Margarita. Vuelven al apartamento y ahí efectivamente en unos botes encuentran los ojos y encuentran el trozo de lengua. Si fue ella, la pregunta clave es ¿por qué lo hizo? Es posible que la respuesta la encontremos en la personalidad tan controvertida como especial de aquella que habitó en este mismo inmueble, la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori. Pues Margarita Ruiz de Liori realmente fue una mujer muy adelantada a su tiempo, una de las primeras mujeres en España que hicieron una carrera de Derecho, que tuvieron un carnet de conducir, aficionada al tiro, aficionada a falsificar cuadros, incluso se habló de que había traficado con marihuana que traían desde Marruecos. Ella era marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, abogada en ejercicio, destacada pianista, compositora, escritora, pintora, corresponsal de guerra, una persona con una biografía apasionante que había recorrido varios continentes, dando conciertos, actuando. Yo te diría que si hay una palabra que la describe sería indomable. Era una mujer que cuando quería hacer algo, cuando se proponía hacer algo, iba y lo hacía de una manera increíble. Estaba, digamos, fuera del tiempo en el que estaba viviendo, ¿no? Era una mujer excepcional, absolutamente pionera en todo. Estuvo de periodista en el norte de África. Es muy probable que fuera una patriota que se infiltró en las tropas de Abdelkrim. Esta mujer, con sus dotes de persuasión, se hizo amante de Abdelkrim, líder de la Revolución Rifeña. Gracias a ello, salvó la vida al general Franco en una emboscada que le habían tendido los rifeños y que ella, por su acercamiento a Abdelkrim, le pudo avisar. En los últimos años de su vida, según parece, aficionada a la magia negra y a prácticas hechiceras que había aprendido en el norte de África, empezó a ejercerlas con la numerosa colección de animales que tenía en su palacete de Albacete y en algunos otros sitios. Ella creía que con esos ritos, por ejemplo, la amputación de la mano y de otros lugares del cuerpo, con la que podía intentar que fuera resucitada por medio de una extraña y que nunca llegó a aclararse ceremonia. Pero, ¿lo hizo sola? ¿O por el contrario, tal y como se reflejó en su momento, detrás de la mutilación de Margot Shelley se hallaban unos extraños personajes de aspecto nórdico? Si esto es así, ¿quiénes eran y qué estaban haciendo en la casa de la marquesa? Esto tiene que ver con la casa que tenía la marquesa en Albacete. Y se decía que había unos señores altos, rubios, con ojos azules, evidentemente no españoles, que entraban y salían de la casa y que no se sabía muy bien qué es lo que estaban haciendo. Se corrió la voz de que al parecer en los sótanos había un laboratorio
donde estaban trabajando 2 científicos alemanes, al parecer criminales nazis huidos que estaban ahí investigando. Hasta se comentó que por ahí podía haber pasado el doctor Mengele. Apareció una carta en la cual se afirmaba que habían 2 humitas estado en un sitio de Albacete, en la casa de una señora de alta alcurnia, que tenía muchos animales y donde habían hecho sus experimentos. Entonces, los famosos científicos podrían haber sido humitas. Era un tiempo en que los humitas estaban contactando con alguna gente destacada en el tema de la ufología, aquí en Madrid, y entonces dicen que esos científicos estaban en contacto con los humitas y que estaban experimentando con virus procedentes de otro planeta, del planeta Humo. Y justo en ese momento es cuando pudo participar en alguno de los experimentos que llevaron a su muerte precisamente por afectación o de ese retrovirus o de algún tipo de radiación. Y que precisamente alguno de esos virus escapó y afectó a la hija, porque Margot vivía y trabajaba y hacía obras de caridad en Albacete. Eso podría incluso justificar el hecho de que le fuera extraído el pelo y los ojos en un momento dado, quizá para estudiar precisamente esos tejidos blancos que habían sido afectados o por esa radiación o por ese virus. La idea es que ellos estaban haciendo algún tipo de experimento químico y que de alguna manera esto se propagó y llegó hasta la hija y por eso se murió. Si te lo quieres creer, muy bien, pero vamos, a mí me parece todo un poco cuento chino. La justicia se puso en marcha para intentar dilucidar qué había ocurrido entre las paredes de la casa de la marquesa. Y fue entonces cuando sobre esta historia cayó un halo de oscuridad que ha perdurado hasta nuestros días. ¿De qué se trataba? ¿Era un homicidio? ¿Había una profanación de cadáveres? ¿Un delito de profanación de cadáveres? ¿O una simple falta? La gente dudaba de que fuera procesada, dada su influencia en las alturas. Y en efecto, no hubo juicio. Hubo un acuerdo entre ambas partes, por lo cual ella aceptaba 6 meses de prisión y su marido 3 por profanación de cadáver y los dos una multa cada uno de 5.000 pesetas por delito contra la salud pública. A lo que había ocurrido en realidad, que era haber cercenado una parte de un cadáver una vez fallecida la hija y con la intención de tener una reliquia, de acordarse de ella de una manera, pues digamos casi enfermiza, pero desde luego no delictiva. Pero luego la defensa recurrió al Supremo aduciendo de que por qué no era delito que el jefe del Estado, Franco, tuviera el brazo incorrupto de Santa Teresa y que su defendida, simplemente por guardar alguna reliquia, había que purgar con prisión y con una multa. La justicia española decidió que aquello no era un delito, sino en todo caso quizá una simple falta y fue condenada a muy poco o prácticamente nada, quedó absuelta de los delitos graves y mayores y por lo tanto en libertad. Hasta aquí llegó todo, ¿o no? Porque la casa de Albacete parecía haber quedado envuelta de un influjo maligno que se manifestaba cuando le venía en gana. En Albacete le llamaban la Casa de los Fantasmas, porque los vecinos veían que había fiestas nocturnas donde iban prebostes del régimen, al igual que en la casa que tenía en Barcelona, y en fin, todo tapizado de rojo, con velas que se movían. Se sospechaba que allá pasaba algo. Pues había un señor que trabajaba allí y habló del cuarto del Moro. Y él describía el cuarto del Moro como un subterráneo donde entraba la marquesa por las noches con una vela, había esqueletos, había calaveras. Hoy en día aquí se encuentra la Delegación de Industria de Castilla-La Mancha, pero décadas atrás, en este mismo lugar, en el número 52 de la calle Mayor, se encontraba la casa de la marquesa Ruiz de Liori, esa misma mansión a la que el Diario de Levante calificó como la Casa de los Fantasmas. Pues bien, en la década de los 90 algo ocurrió para que un grupo de investigadores pasaran 2 noches en su interior y obtuvieran resultados simplemente sorprendentes. Se detectaron una serie de fenómenos que la gente del barrio fue escuchando, como golpes, presencia detrás de los cristales, incluso alguna especie de grito, alguna cosa que no tenían un origen claro. Efectivamente, este tipo de fenómenos llamaron la atención de los investigadores de la zona que fueron a la casa a intentar averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Y se grabaron psicofonías extrañas que además poco o nada tienen que ver con el patrón común de este fenómeno, ¿no? Efectivamente, son 2 psicofonías profundas que tienen elementos propios de las psicofonías, pero tienen otros elementos que no lo son. Son muy chirriantes, por ejemplo, y además vienen acompañadas de muchísimo ruido ambiente y como que les falta lo que en investigación de psicofonía llamamos la portadora.
Tras los preparativos de la investigación, en los magnetófonos, bajo las más estrictas medidas de seguridad, se grabaron varias voces. La primera decía: "Yo soy Dios". Posteriormente, ya bien entrada la madrugada, surgió la voz de un niño que decía: "Mamá, frío, miedo". Y la última, como si respondiese a una pregunta mental de los experimentadores, parecía presentarse. ¿Quién fue realmente esta fascinante mujer? ¿Por qué llevó a cabo un acto tan deleznable como fue mutilar a su propia hija? ¿Qué secretos se llevó a la tumba? Esta mujer simplemente se había descuidado mucho de los hijos, no les había prestado la atención debida. Ese es el motivo que cuando la hija pequeña, Margot, falleció, pensando que era una santa, pues decidió quedarse con alguna reliquia. Pero claro, el fenómeno impactó de tal forma, no por el hecho en sí, sino por la personalidad de la marquesa. Nadie sabe muy bien exactamente por qué llegó a este extremo. Ella siempre ha alegado que era una especie de reliquias, o sea, pues una especie de forma de recordar a su hija. Que es una señora muy echada para adelante, muy culta, muy guapa y muy distinguida para la sociedad de la época. ¿Qué pasa? Que cuando la encontramos en la mano cortada ya es una persona mayor que vive en la calle de la Princesa de Madrid, una familia, unos hijos, uno de los cuales no le quiere dar las cosas que le exige, especialmente relacionadas con la herencia, y él la denuncia, haciéndole un flaco favor a su madre y produciéndole una vergüenza pública. No sabemos qué o quién está detrás de las voces sin rostro que aquí se grabaron hace apenas unos años. No sabemos por qué mutiló a su propia hija, ni por qué se dio a coleccionar cabezas de perros y cráneos humanos. Tampoco sabemos cuál fue su relación con los extraños personajes de aspecto nórdico, ni si estaban realizando experimentos secretos en los sótanos de la marquesa, porque esta historia sigue rodeada de silencio. En este cementerio de Albacete descansa en paz Margarita Ruiz de Liori, y con ella todos los secretos que la rodearon en vida, secretos que, dicho sea de paso, se han perpetuado más allá de su propia existencia. La Villa del Seis es uno de los muchos juegos de ordenador que se pueden encontrar en Internet. Aparentemente no es más que una aventura gráfica de terror psicológico, pero lo cierto es que sus creadores se han basado en un enigma real. Para los familiares y amigos de aquellos que han desaparecido en este tenebroso y a la vez bello paraje que es La Musara, en Tarragona, toda esta historia dista mucho de ser un juego. En realidad se trata de una pesadilla para la que todavía nadie les ha logrado dar una respuesta. En las montañas de la agreste Sierra Tarraconense de Llavería, dentro del término municipal de Vilaplana, se encuentra uno de los enclaves más alucinantes que jamás hemos pisado, el viejo pueblo abandonado de La Musara. Se dice que las nuevas carreteras generaron una rápida emigración que dejaron a La Musara completamente abandonada en 1956. Pero parece ser que mucho antes gran parte de sus pobladores habrían abandonado sus casas por otros motivos más truculentos. Se trataría de una terrible maldición. Entre 1872 y 1874, durante la Tercera Guerra Carlista, el comandante Cercós cayó herido por las tropas liberales. Como esta zona era más bien carlista, lo vinieron a enterrar aquí. Entonces se enteraron de que subía una compañía, al mando de un capitán de los liberales, a desenterrar el cadáver de Cercós. Para evitar que se lo lleven las tropas liberales, la entierran debajo de una mujer, uno dice que es una bruja, otro dice que no es una bruja. Entonces vinieron la compañía liberal, sacaron el cuerpo de la bruja, cayó una niebla temible, le dio miedo a las tropas y decidieron que mejor que llevarse el cadáver era fusilarlo. Cogieron, pusieron en el muro del cementerio y lo fusilaron. Aquel cadáver se lo llevaron rodeados de la niebla. La tradición oral asegura que tras este macabro suceso, una terrible maldición cayó sobre La Musara y sus habitantes. Josep, lo que sí da la sensación cuando uno atiende a las crónicas del pasado es que los habitantes de los pueblos de alrededor no mostraban un especial aprecio, ¿no?, a los habitantes de La Musara.
Aquí convergen prácticamente todos los iconos del misterio, desde las psicofonías, las apariciones, los fenómenos geológicos o geomagnéticos, apariciones de ovnis, desapariciones, saltos en el tiempo. Está todo concentrado en esta pequeña región, pero algo habría de especial para que las gentes de alrededor incluso dejaran en el acervo cultural, dejaran en sus canciones, en sus tradiciones, cosas alusivas a la maldición de la Musara. Una de ellas decía así: «Madre, si marido me dais, no me lo deis de la Musara, que allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada». Quizá todo fuera parte de una leyenda nacida a raíz de la siniestra y espesa niebla que oculta el lugar, pero aún hay más. La tradición oral ha traído hasta nuestros días una curiosa historia. A pocos metros del pueblo hay un viejo caserío, derruido por el paso de las décadas, y en el que, según dicen, se encuentra una puerta que lleva a otra dimensión. Siempre se ha dicho que existe como mínimo una puerta a otra dimensión. Se ha vinculado una masía, que tampoco estaba muy localizada, vinculada al número 6, donde la gente desaparece, cambia de dimensión. Yo soy muy escéptico en el tema. Lo que sí está claro es que hay desapariciones y saltos en el tiempo. Una de las leyendas que corren en torno a la Musara es la posibilidad de que sea la puerta a otra dimensión. Y en concreto hay una historia que nos habla de la piedra de Sis, la piedra de 6, un número que tiene una cierta vinculación con el diablo. Dice que poniéndose allí se hace un salto a otra dimensión, que se pierde la gente, ¿no? Como unos regresan y otros no regresan. Se dice que tan solo con pisarla tendríamos ese acceso a ese otro universo puerta. En el año 1995, un ingeniero alemán circulaba por estas carreteras y le ocurrió algo verdaderamente extraño, ¿no? Este ingeniero, que venía de la Vall d'Uixó, se perdió. Lo que perdió fue realmente el tiempo. Y es una sensación que he podido recoger, además de forma personal, con otros testigos en esta misma zona, que recorridos que ellos suelen efectuar en un determinado tiempo y además con una regularidad. Después reparan en los relojes que el tiempo o se ha dilatado o en algunos casos también se ha cortado. Muchos teóricos concurren en que la niebla es un factor decisivo en todos esos elementos. En el año 91 fue uno de esos días típicos de aquí que sube mucho la niebla. Una pareja americana que vinieron aquí a recoger setas, la mujer iba delante de su marido y cuando ella se giró para hablar con él, se dio cuenta de que no estaba. Estuvieron buscaron que no se hubiera caído un acantilado y no lo encontraron. De repente, al cabo de 6 meses, apareció. Cuando lo recogieron los médicos y le preguntaron, él dijo que de repente había caído una profundidad de la tierra y se encontró durante 10 minutos en un pueblo, lo que nosotros aquí le llamamos el Poble 6. Para él fueron 10 minutos, para los demás fueron 6 meses. La desaparición más extraña la protagonizó Enrique Martínez Ortiz, un joven de 37 años. Fue el miércoles 16 de octubre del año 1991. Ese día vino en compañía de 3 amigos para buscar setas. Primero, porque era la zona más idónea, y en segundo lugar, porque se conocían perfectamente los senderos de estas montañas. Pues bien, a partir de ese día no se volvió a saber nada de él. Enrique Martínez Ortiz desapareció en extrañísimas circunstancias. De hecho, los amigos cuentan que cuando fueron a buscar setas en los alrededores de las antenas que están detrás de mí, simplemente se giraron y ya no estaba. Así, de inquietante, de súbito, de sobrecogedor, porque por más que después estuvieron buscándolo, no se ha vuelto a tener noticias de este hombre. Dentro del automóvil encontraron unos medicamentos que le hacían falta a aquel hombre. Se organizó unas partidas, tanto a nivel de policía, de Guardia Civil, e incluso voluntarios de pueblos cercanos, y jamás se encontró el cuerpo. Lo que está claro es que no fue una desaparición, aquel hombre no se fugó, algo sucedió aquí. La persona que acompañaba a Enrique por estos senderos de montaña estuvo en tratamiento psiquiátrico después de aquello. La única prueba que se encontró de su presencia en el lugar fue el cubo que portaba para guardar las setas, en un lugar en el que no existía sima alguna en la que hubiera podido caer. Enrique todos los miércoles solía
salir a buscar setas en compañía de amigos, cerraban el bar que tenían en el pueblo y subían a esta zona. Están en una distancia de 2-3 metros, no más, conversando incluso entre ellos, cuando de repente Antonio, que es el que estaba más adelantado, se gira y el hombre ha desaparecido, pero desaparecido absolutamente por completo, que se ha perdido el rastro desde entonces. Una desaparición súbita e inexplicable porque estamos hablando de una distancia y de una situación que no procede a pensar en cualquier otra circunstancia que no sea extraordinaria para que Enrique haya desaparecido. Este es el ábside de la iglesia de San Salvador de la Musara, un lugar que ha sido profanado en muchas ocasiones, no solo por grupos de corte satánico o luciferino, sino también por amantes de la santería y de todas las magias posibles, blancas, negras y de todos los colores. Aquí se han celebrado una serie de ritos desde que se popularizó el pueblo. Yo personalmente he sido testigo de dos. Vimos cómo eso fue en la iglesia, cómo un grupo estaban celebrando literalmente una misa negra. Estos muros estaban llenos de pintadas, de las que apenas quedan algunos restos, desde pentáculos a 666 y otras pintadas alusivas a rituales, así como restos de velas y de otros enseres utilizados en esos rituales. Se ha hablado mucho de que en la Musara se habían visto apariciones de todo tipo de criaturas, pero curiosamente el biólogo y bioquímico Miguel Seguí recogió una serie de entrevistas de gente que aseguraba haber visto aquí mismo en el pueblo y en los alrededores criaturas amorfas, plena niebla, ¿no? Tipo película de terror. Hay gente que han visto fantasmas por las casas viejas que estaban aquí en la calle, que han visto que parecen como gente andando por las casas, pero gente gris, más como niebla que gente normal como nosotros. Gente que estaban aquí por la noche han oído muchas veces el sonido de las campanas de la torre de la iglesia, pero si lo ves, la torre que no tiene campana, y las campanas han sonado muchas veces, que se puede oír por todo el bosque, por el pueblo viejo aquí. En la niebla, más estas fuerzas telúricas, estas fuerzas de la madre tierra que surgen de las rocas mismas, es lo que hacen de este lugar un lugar especial. La Musara se ha ganado a pulso el nombre de pueblo maldito, porque aquí concurren toda una serie de fenómenos que hacen de este enclave un icono singular para el mundo del misterio. Cualquiera que venga aquí será capaz de experimentar en carne propia, sobre todo cuando la luz baja y la niebla lo envuelve todo, la sensación del miedo, de mover emociones y sentimientos. El que venga aquí no va a quedar indiferente. Lugares como la Musara parecen abrir ese puente que une lo visible con lo invisible. Ese camino que en ocasiones sufre una fractura por la que, quién sabe, se cuelan fenómenos que aquí no somos capaces de interpretar. Sea como fuere, en este lugar se han producido un elevado número de desapariciones misteriosas, sin que aún sepamos muy bien por qué, para mostrar que cuando cae la noche, el sitio se transforma, dando rienda suelta a nuestra imaginación o a los fenómenos que entre las sombras parecen saber muy bien lo que hacen.